Doctorcitos, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal, Doc? Buen día. Buen día, Clase. doctor. Buen día, Buen doctor. día. Buenos días, doctor. Buen ¿En día, qué doc. parte nos quedamos, doctores? Como ustedes ya hemos terminado el estudio de Pulso, doctor. Doc, en pulso nos quedamos en el Para- pulso informe. para hoy, bueno, antes de ingresar con lo que es el estudio semiológico de cabeza, tenemos programado nuestro examen oral, ¿verdad, doctores? De signos vitales. Así que activen sus camaritas. Todos, por favor. Y damos inicio a nuestro examen. Ya saben, doctores, cuál es la modalidad a la pregunta, la respuesta, ¿no? No hay varias respuestas. O responde bien o mal. ¿Listo? O es 0 o 20, doctores. Bueno, vamos a ir por orden de lista. Así que atentos, doctores. Vayan activando sus cámaras, por favor. Esas caritas. Bueno, no vayan a decir que no teníamos programado esa prueba, ¿no? Ya sabían con anticipación. ¿Qué día tenemos clases de semio? ¿Mañana o el miércoles? Mañana, Y doctor. el jueves. Listo. Para el día de mañana, doctores, nos queda un tema que no sé si lo he visto con ustedes. ¿Hemos visto pulso venoso? No, ¿verdad? No, Doc. Doctor. Listo. Entonces, para el día de mañana, los primeros 4, ¿sí? Que nos realicen lo que es bueno, cualquiera puede presentar, pero como muchas veces son varios, aunque en ese grupo no, vamos a dar prioridad a los primeros 4 para que realicen lo que es la presentación de pulso venoso. Qué difícil no es un tema sumamente cortito, que hagan énfasis en cómo estudiamos el pulso venoso, qué posición debe adoptar el paciente, qué estructura utilizamos para estudiar el pulso venoso, cuál es el significado de la onda A, de la onda B, de presión X, de presión y qué sucede en algunas alteraciones o patologías. ¿Listo? Entonces, comenzamos primeramente con nuestro examen. Hoy es 25, 24, 24 de mayo. Vamos por orden de lista entonces, doctores. Avan. Presente, doc. Listo, Avan. Bueno, díganos por favor la definición de presión arterial media. Ok, es la media aritmética entre lo que sería la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, que está más cercana a lo que sería la diastólica, pero doc. Bueno, ¿qué más? Falta algo más allí. Definición de presión arterial media. Acebo. Presente, doc. A ver, Acebo, complemente lo que ha mencionado su compañera. ¿No hay respuesta? Adelante, Ya, doc, Argote. este es doc. Hay una fórmula para presión arterial media complementando la que es presión arterial media igual a la diastólica más la sistólica menos la diastólica dividido entre 3. Creo que eso le toca. Ya. ¿Qué hizo más? ¿Qué más? A ver, hay algo más. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la presión arterial como tal y la presión arterial media? Hay algo más. Argote. Que está determinada por la fuerza de contracción ventricular izquierda. No. Arnes.
Doc, ¿me escucha? Sí. Ya podría ser lo que es la diferencia de presión del pulso. Bueno, me está preguntando y yo tengo que preguntarle a usted. Estamos en examen. Es Adelante, a la... ver a Raya. Ya, Doc, podemos decir que la presión arterial media es la más próxima a la diastólica y representa la presión sanguínea necesaria para hacer el mismo trabajo con un chorro continuo en vez de algo que sea intermitente. Algo Y que sea intermitente. permite la perfusión. Bueno, está más o menos eso, ¿sí? Permite la A ver, perfusión de los Barral, tejidos. Ayala, Vanessa. Defina, por favor, qué es presión arterial y cuáles son sus determinantes. Ya la presión arterial va a ser bueno, van a ser diferentes determinantes lo que va a determinar la presión arterial, como por ejemplo la fuerza de eyección, la fracción de eyección, el volumen de sangre, el espesor de la sangre, que nos van a determinar la presión arterial, también la edad de nuestro paciente y la raza. ¿Cuáles son los principales determinantes? Pero los principales no ha mencionado, ni se ha acercado por allí. Bueno, los principales, Doc, no es la fracción de eyección. El otro es la volemia. Adelante, El Barriga. No está Barriga. Bilbao. Bueno, doctor, la presión arterial se define como la fuerza o la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y entre los factores que la determinan podría ser el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, la volemia, la viscosidad de la sangre y también la elasticidad de los grandes vasos. De los que ha mencionado, ¿cuáles son los más importantes? Tampoco. Castellanos. Aquí estoy, Doc. ¿Se escucha? Sí, adelante. Ya. De las determinantes hay 5 que nos menciona Chamorro, siendo las dos Las principales. más importantes. Las dos más importantes, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Esas son las dos principales, que también es la definición fisiológica. Esas son las dos, ¿no? Importantes, gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Bueno, continuamos. A ver, Daza. Díganos, por favor, determinantes de la frecuencia de pulso. ¿No está? Adelante, Encinas. Presente, doctor. Responda, por favor, esa pregunta. Tampoco hay respuesta. Ferreira, adelante. Presente, Doc. Tampoco hay respuesta, Ferreira. Adelante, Flores. Sí, doctor. La volemia, la resistencia vascular periférica, No, también adelante. Continuamos con fracción de Flores eyección, Navia. gasto cardíaco. No, doctora. Continuamos con Flores Navia. ¿Está Flores Navia? Sí, Doc, presente. Responda, por favor. No sé. Tampoco hay respuesta. Gamboa, adelante, Gamboa. Tampoco está Gamboa. Gómez. Presente. En sí, se podría decir los factores predisponentes a que la frecuencia cardíaca se altere puede ser estados No, frecuencia de emocionales, también pulso, doctor. el mismo. Gutiérrez, adelante, Gutiérrez. Estén atentos, por favor, doctorcitos. ¿Sí? ¿Qué determina la frecuencia de pulso? Esa es la pregunta. Gutiérrez, Angulo. La volemia podría ser un. No.
Gutiérrez. Tampoco está. Gutiérrez Silvestre. ¿El volumen latido? Bueno, está preguntando Gutiérrez. José. Fracción de eyección, resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. No, doctora. Guaita. Tampoco está Guaita. Hurtado. Aquí, doctor. Sería fracción de eyección, no, doctor. Frecuencia Adelante, cardíaca. Ibarra. La amplitud. No, doctora. Jaramillo. El ritmo, doctor. El ritmo. O sea, ¿qué ritmo? Depende si baila reggaetón o cumbia, doctora. Loaiza. Bueno, lo que es la frecuencia de pulso, doctor, va a estar determinado más que todo por el ejercicio físico, por ejemplo. No, Luján. Doc, se saltó Por mi el apellido. volumen latido, doctor. Bueno, ya hemos preguntado a López, pero no ha respondido. Dijo Loaiza, doctor. A ver, López, adelante entonces. El pulso va a estar determinado más por la amplitud, la frecuencia, No, el doctora. ritmo. Igual, Luján. Por el volumen latido, doctor. No, Márquez. Doctorcitos, bueno, a ver, vamos a calificarles primeramente. No sé, tienen que ser conscientes, doctores, ¿sí? Recuerden lo que les he mencionado, ¿no? El primer día de clases. Desgraciadamente, jugamos con vidas. Y a diferencia de un abogado, a diferencia de un arquitecto, bueno, es irreversible la muerte, ¿no? Entonces, presten atención. Son preguntas sencillas que se les está realizando, pero al parecer no han estudiado, doctores. Sí. Determine, por favor, a ver, defina Carla María José Obando, ¿qué es frecuencia de pulso? Es el número de pulsaciones gracias a... ¿Gracias a quién? Gracias a Diosito que nos ha dado aliento de vida, ¿no? Y gracias a él tenemos pulso y podemos respirar. A ver, la primera parte está bien, lo que ha mencionado su compañera. Cuando hablamos de frecuencia de pulso, doctores, hacemos referencia al número de pulsaciones que existen en un minuto. Eso es frecuencia de pulso. ¿Cuánto es la frecuencia de pulso normal? Noelia, Jocelyn, Argote. ¿En adultos? Sí. 14 a 18 Uy, respiración. no, doctora. Estaríamos muertos con esa pulsación. A ver, Nayeli. Doctores, de 60 a 100. De 60 a 100 latidos por minuto. A ver, Nayeli, ¿de qué depende la frecuencia de pulso? Pues depende de la elasticidad de las paredes de los vasos. No, doctora. Cecilia. ¿De qué depende que usted tenga esa pulsación? Cecilia Arraya. Cecilia Rosario Arraya Flores. O sea, en realidad sería la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Eso es presión de pulso. ¿Sí? O sea, la fracción de eyección. Bueno, fracción de eyección es fracción de eyección o volumen latido. A ver, vamos a continuar, doctores. ¿Sí? ¿Por qué les digo que es increíble? No sé cómo han llegado a tercer año, doctorcitos.
¿sí? Tienen que tener compromiso con la carrera, ¿no? No puede ser que estudiantes de tercer año de medicina tengan ese tipo de deficiencias en definir qué es frecuencia de pulso, qué es frecuencia cardíaca, y no sabemos los determinantes, ¿no? de la frecuencia de pulso. Algo que les había mencionado, doctores, depende de la frecuencia cardíaca. La frecuencia de pulso depende de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, tomando en cuenta lo que dice su libro de semiología de Chamorro, no por eso no me gusta estudiar este libro de semiología de Chamorro, porque es muy básico. Este libro nos dice que estudiar la frecuencia de pulso, o para estudiar la frecuencia de pulso, es mejor realizar el estudio de la frecuencia cardíaca. Ese es un error, pero grandísimo. Nosotros deberíamos estudiar la frecuencia de pulso totalmente aparte de la frecuencia cardíaca. Si bien la frecuencia de pulso depende de la frecuencia cardíaca, son dos parámetros completamente distintos que debemos evaluar. Lo normal, algo que les había mencionado, que es lo más frecuente encontrar dentro de la práctica clínica. Si yo poseo una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, mi frecuencia de pulso, ¿de cuánto tiene que ser, Nayeli? Igual, de 70. Igual, de 70 latidos por minuto. Si mi frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto, ¿cuánto debería ser mi frecuencia de pulso? 100. También 100. ¿Sí? Si mi frecuencia cardíaca es de 200, mi frecuencia de pulso también debería ser 200. Si mi frecuencia cardíaca es 30, mi frecuencia de pulso también debería ser 30. Entonces, lo que determina la frecuencia de pulso, es la frecuencia cardíaca. ¿De qué depende ahora la frecuencia cardíaca? Bueno, depende de si es que existe mayor actividad del sistema nervioso simpático, parasimpático, si es que existe vasoconstricción, si es que existe lo que es mayor, menor estimulación de estos sistemas, etc. Independientemente de la estimulación de estos sistemas, si es que existe bradicardia, una frecuencia cardíaca de 40, la frecuencia de pulso también será 40. En caso de que exista taquicardia, una frecuencia cardíaca de 110, por ejemplo, la frecuencia de pulso también será de 110. Entonces depende de la frecuencia cardíaca. Ahora, no confundan con lo que es amplitud, que es totalmente diferente de ritmo y que es totalmente diferente de frecuencia. Entonces, ¿qué será amplitud? Miranda Fernández Nayeli. Defina amplitud. Bueno, doctor, primeramente lo que nos decía el libro de Chamorro es que la amplitud depende de la frecuencia, ya que a mayor frecuencia va a haber una menor amplitud. Ah, no, perdón, me equivoqué. A ver, ¿qué nos dice Miranda Rebeco? ¿De qué depende la amplitud? Depende de varios factores, doctores. ¿Sí? Recuerden que hemos complementado con nuestras clases de fisiopatología. Bueno, en realidad no hemos complementado. Hablando en términos fisiológicos, hemos utilizado otro término que se denominaba presión de pulso. Que les he mencionado es lo mismo que amplitud prácticamente. Depende de los mismos factores. Pero hay dos factores principales que determinan lo que es la amplitud. Pero seguimos. ¿Qué es amplitud? Miranda, no estamos hablando todavía de determinantes. Estamos hablando de definición. Defina amplitud, Miranda Francisco. No está. Montaña, adelante. Tampoco está Montaña. Mundo corre. Fracción de eyección. Defina qué es amplitud, Muñoz.
Bueno, la amplitud pues se divide por la contracción, depende de la contracción del ventrículo izquierdo. No determinantes, definición de amplitud, Nilipu. No está Nilipu. Orellana. Físicamente sería el cambio de área que expresa una medida. El cambio de área que expresa una medida. Nos está hablando de ingeniería su compañero. Está en la materia equivocada, compañero. A ver, Ortuño. Doc, va a depender del volumen latido, lo que es la... No determinantes. A ver, doctorcitos. Para empezar, sus camaritas, ¿no? Definición de amplitud, doctores. A ver, escuchen bien. Definición de amplitud. No determinantes de la amplitud. Definición. ¿Cómo definimos amplitud? ¿Qué es amplitud? Esa es la pregunta, doctores. Definan qué es amplitud. Que tan difícil no es, si se dan cuenta. Es sumamente sencillo. Parco. Doc, la capacidad es la capacidad de extensión que posee la pared arterial. Eso es elasticidad. Bueno, ya, pero podría ser. ¿Sí? Vamos a mejorar eso. A ver, Pérez. Esas sus definiciones muy Wikipedia, ¿no, doctores? Ya les había mencionado. Estudien del libro. No de Wikipedia. Pérez, adelante. Representa lo que sería una diferencia entre la máxima y la mínima sería entre las presiones y coincide con la inspiración y también se siente con los pulpejos de los dedos. Pizarro. Sí, doctor. A ver, responda la pregunta, Pizarro, o no he estado atento. Bueno, sería como la máxima capacidad que podría alcanzar el vaso. Máxima capacidad de Rivera. Doctor, ¿es la expansibilidad que tiene un vaso dada por la sangre eyectada que pasa por él? Bueno, es la capacidad que tiene el vaso para poder distenderse, ¿no? Cuando determinado volumen, en este caso, circula a través de las arterias. Eso es amplitud, ¿sí? Lo que ustedes perciben, doctores, con sus deditos, esa onda de choque. Esa onda de choque traduce lo que es el paso de sangre por las arterias. Y esa onda de choque, bueno, está determinada también por lo que es la elasticidad del vaso. ¿Listo? Ahora, a ver, recordemos. ¿Cuáles son las determinantes principales de la amplitud? Riva. Doctor, sería el pulso saltón, luego también sería... No, adelante, Rocabado. Tampoco está Rocabado. Adelante, Sánchez. Sería la fracción de eyección. Doctor, de Rocabado quería pedirle permiso. Está muy mal sus papás y está al cuidado de ellos. Les ha dado COVID, entonces quería... Su justificativo, por favor, ¿no? Ya saben, doctorcitos, dígale a su compañera, por favor, ¿no? Para solicitar permiso, que me envíe por un mensaje privado la certificación que acredite justamente lo que ha mencionado, ¿ok? Listo, muchas gracias, doctor. Continuamos. A ver, nos hemos quedado en Sánchez. A ver, Sánchez, Fracción ¿qué es de lo que estaba eyección, mencionando? Uno, la fracción de eyección. ¿Qué más? Resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica, ya. ¿Sí? Bueno, habíamos mencionado, ¿no? La bulimia, que también podría ser hasta cierto punto importante. Existen dos determinantes que son importantes. Esos dos determinantes, uno, la fracción de eyección o volumen latido, que si ustedes recuerdan, les había mencionado, se encuentra estrechamente relacionado con lo que es la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entre mayor fuerza de contracción, mayor expulsión de lo que es sangre por el ventrículo izquierdo. ¿Listo? ¿Y cuál era la otra determinante? La resistencia vascular periférica. La capacidad, en este caso,
de la red arterial de poder distenderse o de poder contraerse. Depende de esos dos factores principalmente. Ahora, los otros factores como la volemia, como el gasto cardíaco, como la viscosidad de la sangre, como la frecuencia cardíaca, también son capaces de alterar lo que es el pulso. ¿Sí? Pero recuerden que son dos principales en este caso. ¿Listo, doctores? A ver, ticona. ¿Está ticona o no está ticona? Sí, doctor. Listo, ticona. A ver, explíquenos, doctora, ¿qué alteraciones podríamos encontrar en el pulso arterial en un paciente que sufre de taquicardia? ¿Y por qué podríamos encontrar esas alteraciones? Podríamos encontrar un pulso amplio o magno porque la fracción de eyección estaría aumentada, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca también estarían incrementadas. A ver, ¿qué nos dice Torrejón? ¿No está Torrejón? Adelante, entonces, Torrico. Sí, doctor. En un paciente con taquicardia, como ya mencionó mi compañera, podríamos encontrar un pulso amplio por el aumento de la fracción de eyección. Entonces también podríamos ver que hay un aumento en el gasto cardíaco, en la resistencia vascular periférica y aumentos en la frecuencia. A ver, aquí nos dice Vacaflores, Maverick. Es Maverick, ¿verdad? ¿O Maverick? Maverick. Maverick. Ya. A ver, adelante. En una taquicardia podría ser el pulso alternante. A ver, ¿qué nos dice Velarde? Ya, doctor, el tipo de pulso característico de la taquicardia, como es mi compañero, es el pulso alternante. Y además que esto va a estar acompañado, o sea, suele estar acompañado de una taquicardia relativa en cuanto a la toma de pulso. No, pero ¿qué alteraciones podemos encontrar en pulso en caso de una taquicardia? A ver, adelante, Belis. Sí, doctor, podemos encontrar una insuficiencia ventricular izquierda. No. Bueno, estamos mezclando, ¿no? Otra alteración. A ver, Zambrano Contreras. En el pulso vamos a encontrar una pulsación amplia. No se olviden sus camaritas. Doctora, su cámara está desactivada. Adelante, Zamorano. Ya saben, doctores, las recomendaciones, ¿sí? ¿Dónde está Zamorano? Centeno, entonces, adelante. Doctor, presente. Bueno, en una taquicardia, doctor, depende del grado de taquicardia, porque si encontramos por ejemplo, una fibrilación auricular, un flúter auricular, usted mencionó que hay un llenado ventricular, que no hay un buen llenado ventricular. Entonces, en este caso, la amplitud de pulso puede perderse, lo que forma un pulso filiforme o incluso un pulso imperceptible si es que la taquicardia es grave, ¿no? En caso de crisis de taquicardia paroxística o al regresar de una extrasístole, encontramos el pulso alternante que mencionan mis compañeros. Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos, doctores, de taquicardia, solamente así taquicardia, ¿sí? En este caso, lo que nosotros encontramos es una disminución de la amplitud de pulso. A ver, relacionen con las clases de fisiopatología, doctores. Cuando nosotros hemos realizado el estudio de taquiarritmias, ya se ha puesto un ejemplo, ¿no? Les había mencionado que en caso de una taquiarritmia disminuye lo que es la perfusión de oxígeno hacia las regiones periféricas y hacia órganos importantes.
¿Por qué? Si en teoría, si mi corazón late más rápido, debería incrementar lo que es la oxigenación de este tipo de estructuras, pero la disminuye. ¿Por qué la disminuye? Nayeli, a ver. Porque no le da tiempo. Doctor, sí, como mencionaba mi compañera, no existe una buena oxigenación a los tejidos porque habría un volumen de eyección reducido, porque cuando existe la frecuencia cardíaca que está muy rápida, entonces el volumen de eyección reduce y así existiría, por ejemplo, un pulso parvus con la amplitud disminuida por este volumen de eyección disminuido. Listo, ¿no? Lo que su compañera menciona, doctores. Cuando estamos frente a una taquicardia, ya se han olvidado de fisiopatología. Les había mencionado que la capacidad, en este caso del llenado ventricular, se encuentra alterada. Uno de sus compañeros de otro grupo, del grupo C, justamente en aquella ocasión había mencionado, ¿no? Tanto la contracción como la distensión se va a ver afectada. Pero si nosotros comparamos estas dos funciones de la estructura cardíaca, la que se altera más es la diástole. Entonces no existe lo que es una distensión adecuada. ¿Y por qué no existe lo que es una distensión adecuada? Porque no existe en este caso, vamos a decir, el tiempo suficiente para que el corazón se expanda de forma adecuada. Y si no se expande de forma adecuada, ¿qué sucede en este caso con el volumen de sangre que llegan a cavidades cardíacas? Reduce. Y al reducirse, ¿qué es lo que sucede con la fracción de eyección? También reduce, doctores. ¿Sí? No vamos a confundir lo que es gasto cardíaco con lo que es volemia y con lo que es fracción de eyección. En este caso, la fracción de eyección reduce. El corazón no se distiende, no se encuentra, vamos a decir, lleno de sangre. En aquella ocasión en fisiopatología les había mencionado de un término que les había dicho, no lo tomemos demasiado literal, el corazón late vacío y por eso en frecuencias altísimas, por ejemplo 200, 300 latidos por minuto, hemos puesto como ejemplo una alteración ventricular, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Por qué si el corazón late tan rápido no existe pulso? Porque no existe lo que es fracción de eyección efectiva. Entonces, en este tipo de situaciones, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es la disminución de la amplitud de pulso. El pulso alternante, doctores, ¿sí?, es característico de las extrasístoles, les había mencionado, y también de las taquicardias paroxísticas. Recuerden el término paroxístico, ¿qué significa? Que se agrava durante un momento, doctor. Que existe lo que es una aparición súbita y de la misma forma desaparece de forma súbita, ¿sí? No requiere lo que es tratamiento y dura lo que es un periodo corto de tiempo. En este tipo de situaciones sí podemos encontrar lo que es un incremento de la amplitud seguida por lo que es una disminución de la amplitud del pulso alternante, pero en una taquicardia como tal, en una fibrilación auricular, en una taquicardia ventricular sin pulso, en una fibrilación ventricular, etc., lo característico es encontrar disminución de la amplitud del pulso. ¿Sí? Bueno, depende de varios determinantes en este caso, ¿verdad? Ahora, continuamos. A ver. Garay, ¿está Garay o no está Garay? Que ese chico rara vez asiste a clases. Presente, doctor. Eso es, asistió hoy día. Su cámara, por favor, Garay. Díganos, por favor, a ver, ¿qué tipo de alteraciones espera encontrar en aquellos pacientes que presentan estenosis valvulares? Alteraciones en pulso. Tipo estenosis. No hay respuesta. Continuamos entonces. Adelante, Vargas. Doc, vamos a encontrar un pulso pequeño o parvus porque el volumen de eyección va a estar reducido. ¿Por qué va a existir una reducción del volumen de eyección? Su cámara, por favor, doctora. Pasamos entonces directamente
a otro estudiante, ¿no? Sus camaritas, doctores, es importante. Ustedes saben que son los reglamentos de la universidad, ¿no? Para toda evaluación se debe tener la cámara encendida. La misma pregunta, Avan. Doc, ¿me escucha? Avan, adelante. Ya, la estenosis mitral en lo que sería el pulso parvus o pequeño era porque, por ejemplo, la estenosis quiere decir que no hay un cierre, se puede decir, un cierre excesivo, por así decirlo, de la válvula y no va a haber o sea, la válvula mitral está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, el paso de sangre entre esas dos cavidades. Y como va a haber un cierre muy extenuado, no va a pasar suficiente cantidad de la aurícula al ventrículo. Y por eso Listo, hay ¿no? Lo que la su reducción compañera ha de mencionado. fracciones. En todas las alteraciones estenóticas, sí, algo que les había mencionado, en la estenosis mitral, en la estenosis aórtica, en la estenosis tricuspide, en la estenosis pulmonar, lo característico cuando hablamos de amplitud de pulso es la disminución de la amplitud, porque lo que nos ha hablado su compañera, ¿no? En caso de estenosis se limita el flujo de sangre de una cavidad a otra y eso origina lo que es disminución, bueno, de volumen a nivel ventricular izquierdo y por muy rápido o muy fuerte que se contraiga el músculo ventricular izquierdo, no produce lo que es una fracción de eyección efectiva que es capaz de producir una amplitud adecuada. ¿Sí? A ver, continuamos. Acebo, díganos qué tipo de alteraciones nosotros podemos encontrar en pulso arterial en caso de las valvulopatías tipo insuficiencia. Un pulso Seller o martillo de agua ¿Por en una qué? insuficiencia aórtica, porque hay por el reflujo retrógrado que hay, entonces sufre menor resistencia vascular periférica. Se vuelve. Listo. No lo que menciona su compañera, por lo que es un flujo retrógrado de sangre hacia la cavidad de origen. Eso es lo característico. Argote, díganos, por favor, ¿qué es taquicardia relativa? No hay respuesta. Continuamos entonces. Adelante con Arnes. Doc, ya, la taquicardia relativa es cuando la frecuencia aumenta sin tener relación con la temperatura corporal. No, arroya. Tampoco arroya. Barral. Perdón, Doc, es que se ha cortado por completo. Barral, adelante. Tampoco. Barriga. Tampoco. Bilbao. Tampoco. Castellanos. No, no sé, Doc. Plaza. Cuando la frecuencia de pulso se eleva y puede ser por causas no infecciosas. No. Encinas. No me acuerdo, doctor. Ferreira. Tampoco. Flores. Tampoco. Gamboa. Lo sé cuando el pulso está acelerado desproporcionadamente y puede ser por unas infecciones, por unas toxinas. A ver, continuamos con
Gómez. Seguimos con la misma pregunta, doctor. Sí. La taquicardia, ese tipo de taquicardia se da mayormente en personas que tienen un valor superior a las pulsaciones normales, pero en sí, en ellos es prácticamente lo normal. Por eso en sí no serían las taquicardias propiamente dichas. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, gracias a su mismo organismo, se necesita o se tiene que cubrir con una mayor frecuencia de latidos por minuto en el cuerpo, dando a parecer que es una taquicardia, pero en sí es algo que pasa normalmente en su cuerpo, fisiológicamente. A ver, Gutiérrez, díganos la misma pregunta. Responda. Tampoco está Gutiérrez. Gutiérrez Alejandra. Tampoco. Gutiérrez Eddie. Cuando hay aumento de las pulsaciones y no tiene relación con la temperatura normal. ¿Cómo así? A ver, explíquenos, denos un ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona tiene 37 o 38 grados y debería estar la frecuencia cardíaca por los 80, 90, pero en este caso aumenta hasta 110 o 120. Cuando debería, por grado centígrado, debería ser 15 a 20 latidos. Bueno, cuando nosotros hablamos, doctores, de lo que es taquicardia relativa, tenemos que diferenciar con lo que es taquicardia, ¿verdad? Defina qué es taquicardia, Isabel Daza. Es cuando la frecuencia cardíaca está arriba de 100 latidos por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca incrementa por encima de 100 latidos por minuto, ¿sí? Cuando utilizamos el término taquicardia relativa, ese apellido podríamos decir que tiene la taquicardia, en este caso relativa, hace diferencia al estudio que existe entre lo que es frecuencia de pulso por grado de temperatura, ¿sí? Cuando hablamos de taquicardia relativa, les había mencionado, ¿no? Lo normal tenemos que conocer primeramente. Recuerden que hemos hablado del ciclo circadiano. Entonces, cuando una persona incrementa su temperatura corporal, lo característico es que también incremente su frecuencia de pulso, ¿sí? Ahora, lo normal es que por cada grado de temperatura corporal exista lo que es un incremento entre 10 y 15 latidos por minuto. Hasta allí todo claro. Si yo tengo un paciente que presenta una frecuencia cardíaca de 60 y presenta una temperatura de 38 grados centígrados, su frecuencia de pulso incrementará entre 70 y 75. Eso es lo normal. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si su frecuencia de pulso incrementa en este ejemplo que les he dado hasta 90 latidos por minuto? Se ha incrementado solamente un grado la temperatura corporal, de 37 a 38. Pero en este caso ha existido un incremento de la frecuencia de pulso hasta 30 latidos por minuto más. Fíjense que no llega a cifras de taquicardia, ¿sí? Pero como el incremento es desproporcional a lo esperado, yo utilizo el término taquicardia relativa, ¿sí? Algo que les había mencionado. No necesariamente tiene que llegar a cifras de una taquicardia real. Este es un ejemplo de esto, ¿sí?
No sé en qué grupo, creo que ha sido en este o en otro, una de sus compañeras había mencionado. Yo tenía fiebre, tenía 39 grados centígrados y mi frecuencia cardíaca era de 200. ¿Sufría taquicardia? Sí. ¿Podemos utilizar en este tipo de situación taquicardia relativa? También, porque el incremento, en este caso, de la frecuencia de pulso es desproporcional. Es mucho más de lo esperado, en otras palabras, tomando en cuenta la cantidad de grados centígrados que ha presentado esta persona. Para bradicardia relativa, lo propio. No necesariamente tenemos que tener cifras de bradicardia. ¿Qué es bradicardia, Fernando Daniel Encinas? Defina bradicardia. Sí. La bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Por debajo de cuánto? Pero es importante el valor. Por debajo de 60. Por debajo de 60 latidos por minuto. ¿Sí? Podemos hacer el ejemplo de bradicardia relativa. Mi paciente tiene 40 grados centígrados. Se ha incrementado la temperatura 3 grados centígrados. ¿Cuánto debería incrementarse la frecuencia de pulso? Entre 30 y 45 latidos por minuto. Si tiene, por ejemplo, lo que es una frecuencia cardíaca de 60, ¿cuánto debería ser lo esperado? De 36 a 40. O de 37 a 40, vamos a suponer. ¿Sí? Se ha incrementado 3 grados centígrados. Le vamos a sumar 30 a 45 latidos por minuto. Y su frecuencia cardíaca es 60. ¿Cuánto debería haberse incrementado? 90. Entre 90 y 105. 105. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos esperar. Pero resulta que mi paciente presenta una frecuencia cardíaca de 70, a pesar de ese incremento de temperatura. Fíjense que en este caso no necesariamente tenemos cifras de bradicardia, pero como el incremento no es lo esperado por cada grado de temperatura, utilizamos el término bradicardia relativa. A eso me refería en clases cuando les he mencionado, no necesariamente se deben alcanzar cifras de taquicardia o de bradicardia para hacer referencia a eso. ¿Se ha comprendido, doctores? Sí, no necesariamente se pueden llegar a cifras de taquicardia o de bradicardia. Vamos a utilizar la relación que existe entre el número de pulsaciones incrementadas por grado centígrado. Ahora, defina, por favor, nos hemos quedado en quién. En Gutiérrez. José. A ver, José, defina lo que es taquisfignia. Taquisfignia es en sí el aumento de la frecuencia de pulso, más allá de los valores normales, junto con el aumento de en relación a la frecuencia cardíaca. Listo, no se ponga pero nerviosa, Carla. Lo que ha mencionado su compañera, así de simple. Nosotros cuando estudiamos lo que es un pulso incrementado en frecuencia, utilizamos el término taquisfignia. ¿Sí? Ahora, ¿qué será bradisfigmia? Adelante, Guaita. No está Guaita. Hurtado, adelante. Es la disminución de la frecuencia de pulso, doctor. ¿Qué, perdón? Es la disminución de la frecuencia del pulso. ¿Se me escucha? Sí. A ver, Ibarra, adelante. ¿Qué es bradisfigmia? Es la disminución de la frecuencia cardíaca en relación a... No, doctora. Adelante, Jaramillo. Es la disminución de las pulsaciones, la frecuencia del pulso. Loaiza.
No está Loaiza. López. ¿Es la disminución de la frecuencia de pulso debido a la disminución de la contracción ventricular, doctor? No. Luján. Es un pulso lento, menor de 60. Márquez. Su cámara, Luján, no está activada. ¿No está Márquez? Sí, estoy. Listo, adelante. Es la disminución de la frecuencia de pulso relacionada con la frecuencia cardíaca. En relación a la frecuencia cardíaca, eso es, doctores, bradisfigmia. ¿Sí? Eso es bradisfigmia. Bueno, les pongo el siguiente ejemplo. Son dos términos que no debemos confundir. ¿Sí? ¿Por qué es importante estudiar esto? Recuerden que es lo normal. Si la frecuencia cardíaca es de 100, la frecuencia de pulso también tiene que ser de 100. Si la frecuencia cardíaca es de 30, la frecuencia de pulso también debe ser 30. Si la frecuencia cardíaca es de 60, la frecuencia de pulso también tiene que ser 60. ¿Sí? Recuerden que lo que determina la frecuencia de pulso es la frecuencia cardíaca. ¿Qué es entonces bradisfigmia? Todos aquellos que han respondido y han dicho es la disminución de la frecuencia de pulso, no. Es la disminución de la frecuencia de pulso en relación a la frecuencia cardíaca. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una anomalía al estudiar estas frecuencias. Por ejemplo, tengo una frecuencia cardíaca de 70. La frecuencia de pulso en mi arteria pedia izquierda, en la arteria pedia derecha, en mi arteria radial y cubital izquierda y en mi arteria braquial derecha, tiene que ser la misma. Pero ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? Una frecuencia cardíaca de 80, por ejemplo, y una frecuencia a nivel de la arteria poplítea de mi extremidad inferior derecha de 40. Eso es bradisfigmia. ¿Sí? ¿Y qué sospechamos en este tipo de situación? ¿Algún proceso obstructivo? ¿En algún proceso obstructivo? ¿Dónde? En la extremidad inferior, en el pie, en la En el lado en el que encontramos arteria. menor frecuencia. ¿Sí? Eso es bradisfigmia. ¿Listo? Ahora, les había mencionado, ¿no? También en clases. La taquisfigmia, muchos creen que es todo lo contrario, que es un incremento de la frecuencia de pulso en relación a la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso no existe. Eso está totalmente equivocado. Les pongo el ejemplo. Yo no puedo tener una frecuencia cardíaca de 70 y una frecuencia de pulso de 120. No existe esto. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Lo que determina la frecuencia de pulso es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? No existe tal cosa. Entonces no confundan lo que es taquisfigmia con bradisfigmia. Bueno, si fueran extraterrestres ustedes, probablemente presenten eso. Pero en un humano no existe eso, por muy enfermo que se encuentre. Es imposible que la frecuencia de pulso sea mayor a la frecuencia cardíaca. Recuerden lo que han visto en fisiología. Aquella estructura que lleva lo que es la función de bombeo de sangre en nuestro cuerpo es el corazón. Las arterias no tienen su propio sistema de bombeo. ¿Sí? Por eso les digo, si fueran ustedes extraterrestres y cada una de sus arterias tuviera su propio sistema de bombeo, acá sí podemos encontrar una frecuencia de pulso mayor a la frecuencia cardíaca. Pero no es la característica fisiológica y anatómica que nosotros tenemos, ¿verdad? No existe eso. Entonces, ¿cuándo utilizamos el término taquisfigmia? Para hacer referencia solamente a lo que es el incremento de la frecuencia de pulso por encima de valores normales. Listo. Si ustedes tienen una frecuencia de pulso de 120 latidos por minuto, taquisfigmia. Si tienen una frecuencia de pulso, por ejemplo, de 200 pulsaciones por minuto, taquisfigmia.
no está en relación con la frecuencia cardíaca. La bradisfigmia sí está en relación con la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Bueno, continuamos. A ver, adelante Miranda. Díganos, Miranda, ¿qué tipo de alteraciones o cómo explicaríamos que exista rubicundez cianótica en caso de una estenosis mitral? ¿Y qué alteraciones podemos encontrar en el pulso en este tipo de pacientes? A ver, primero en una estenosis mitral habría lo que es un pulso parvus, ¿no? Tendríamos la rubicundez, por ejemplo, cianótica. La cianosis se daría porque no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos, ya que es debido a esta estenosis mitral, ya que el volumen de eyección se va reducido, y en cambio la rubicundez, eso ya no me acuerdo. Eso ya no. A ver, ¿qué nos dice en este caso Miranda Francisco? La rubicundez se podría dar ya que por algún aumento de la temperatura como mecanismo de defensa del cuerpo, el cual se mezclaría con lo cianótico. Montaño. A ver, doctorcitos, razonen, piensen, ¿qué sucederá? ¿Por qué es? Miren, y ya dentro de poquito vamos a tener clínica. En realidad ya tenemos clínica, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, para el segundo parcial van a ser dejados mentalmente. A ver, doctores, ¿por qué existe rubicundez cianótica? Cualquiera. Vamos a dar la oportunidad de que se exprese cualquiera. Adelante, a ver, ¿quién levantó la mano? Espérense, tranquilitos, no se exciten, ya les he mencionado, ¿no? Yo sé que les emociona oír mi voz, pero tranquilos, doctores. A ver, adelante, Mario. Está bien, doctor. Existe una disminución de la fracción de eyección en lo que es una estenosis mitral, ¿no ve? Sí. Esto forma lo que es un pulso parvus, ¿no? Y también por la disminución de la fracción de eyección, el riego sanguíneo no es adecuado, lo que aumenta la cantidad de hemoglobina conjugada, si no estoy mal, que forma la cianosis, y nos da lo que sería, que usted describió, la facies mitral, que se caracteriza por este tinte de rubicundez cianótico. Bueno, en este caso, Son parvos. de esa manera explicamos lo que es la cianosis, pero ¿cómo explicamos la rubicundez? A ver, Andrea Jaramillo, que casi devora su computador. Adelante, Andrea. ¿Por qué, doctores? ¿Por qué rubicundez? A ver, ¿por qué existirá rubicundez? Razonen un poquito. Piensen, a ver. A diferencia de la fascia de Shattuck, por ejemplo. ¿Recuerdan la fascia de Shattuck? Tal vez En la es fascia de porque Shattuck, nosotros podríamos o podemos encontrar lo que es una cianosis muy marcada a nivel del rostro del paciente, ¿no? Si ustedes recuerdan la fascia de Shattuck que hemos estudiado, algo característico es esa cianosis, que cuando veamos valvulopatías, vamos a ver que el tipo de cianosis se caracteriza por tener un tinte oliváceo, les había mencionado, ¿no? Similar a lo que es el aceite de oliva. Pero lo que me llama la atención es la cianosis en la fascia de Shattuck, que es típico de pacientes con estenosis tricuspidia. La cianosis era marcada. Teníamos cianosis en la nariz, en los labios, en las orejas, en las mejillas, etc. ¿Por qué en uno existe rubicundez cianótica y por qué en el otro existe cianosis? A ver, Adrián, Mateo. Bueno, se ha arrepentido Adrián de hablar. Saraí, adelante.
Tal vez la rubicundez viene porque los tejidos, al quedarse sin oxígeno, bueno, no los tejidos, los vasos se dilatan al querer conseguir más oxígeno y por eso la rubicundez. No pensaba. No. Bueno, les pongo el siguiente ejemplo, doctores. A ver, recordemos lo que es el sistema de circulación de nuestro cuerpo, sí, especialmente a nivel cardíaco. ¿A dónde llega la sangre? Andrea nos estaba a punto de responder hace algunos instantes. La sangre del retorno venoso, ¿a qué cavidad llega? ¿A qué parte del corazón? Aurícula derecha. Bueno, Andrea tiene voz de varón. Aurícula derecha. ¿Sí? Aurícula derecha. Luego de la aurícula derecha, ¿dónde pasa la sangre? Isabel López. ¿Al ventrículo, Doc? ¿A qué ventrículo? Derecho. ¿A través de qué válvula? Carolina Flores. No. Cecilia Rosario, a ver, ¿a través de qué válvula? Doctorcitos, tienen que estudiar mucho. ¿Sí? Tienen que estudiar mucho, ¿no? Y lo que les estaba mencionando al inicio de clase, tienen que estar comprometidos, doctores, con su carrera. Pero se ha encendido ¿Sí? tarde mi micrófono y mi respuesta tarde. Tricuspide. Tienen que estar comprometidos con la carrera, doctores. Lamentablemente no cualquiera puede ser médico, ¿sí? Échenle ganas, doctores, están jugando con vidas. Imagínense, llegan a tercer año con este tipo de deficiencias, no saben cuántas cavidades tiene el corazón, ¿sí? No saben lo que es el sistema de circulación de sangre a nivel de la estructura cardíaca. Y eso que les queda 4 años más. Cuarto, quinto año internado, por allí probablemente un añito más si es que ustedes reprueban alguna materia, y ni qué decir los años de especialidad, 5 años como mínimo, doctores, ¿sí? Entonces están a tiempo, yo creo, de recapacitar, de, no sé, estudiar alguna otra carrera por allí, ingeniería, bueno, ingeniería, ¿no? Métanle derecho, ciencias políticas, filosofía, humanidades, gastronomía, doctores, para utilizar sus mandiles para que sus papás no hagan doble gasto en vano. Comprométanse, doctores, con la materia. ¿Listo? El primer parcial, les he mencionado, ha sido sumamente sencillo. Pero ahora, si bien hemos tenido algunas consideraciones en cuanto a repasos, exámenes, trabajos, no vamos a hacer excepciones, les había mencionado, ¿sí? Muchos estudiantes ya están poniendo de excusa enfermedades como el COVID, pero las clases no son presenciales, doctores, las clases son virtuales. Mientras ustedes están enfermos, mientras ustedes están en la calle, mientras ustedes están esperando sus vacunas, exámenes, consultas, pueden estar conectados desde sus teléfonos celulares. ¿Sí? Bueno, esta es otra excusa, ¿no?, que tiene el estudiante, es que mis megas no alcanzan, doctor. Mentira. Toda empresa de telecomunicación en Bolivia, Entel, Viva, Tigo, tienen sus paquetes ilimitados al día. Con 5 bolivianos tienen 24 horas ilimitadas para reunirse a través de Teams, a través de Meet, a través de Zoom, etc. Entonces no me quieran ver, ¿no?, la cara acá de que no sabe nada del doctor y va a ser fácil tomarle el pelo. Así que, doctorcitos, pónganse las pilas. Ya tenemos clínica. Y en la clínica, recuerden que nuestro segundo parcial, tanto de fisiopato como de semio ha sido hasta ahora un regalo, ¿sí? Al igual que farmacología y fisiopato, semiología es durísimo, doctores, porque es la materia base de medicina. Tenemos que implementar y tenemos que engranar todo. Y lo estamos haciendo con fisiopato, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, doctorcitos, tenemos que aprender a estudiar lo que son síntomas y signos y saber cómo interpretarlos. Así que no lo tomen a la ligera. Continuamos, doctores. A ver. Bueno, doctor, adelante.
Podría ser por el edema agudo de pulmón, debido a la sobrecarga que tiene la aurícula derecha, y en sí va a haber un flujo retrógrado por las venas pulmonares. Bueno, a ver, lo van a estudiar para la manera de cultura general. ¿Listo? Continuamos, nos hemos quedado en Mundo Corre, ¿verdad? Adelante, Vázquez. Díganos, por favor, Mundo Corre Vázquez. Díganos cómo determina de forma correcta lo que es la presión arterial. Háblenos de todo. ¿Cómo estudiamos? La presión arterial se puede determinar por palpación y oscilación. Bueno, Erika no ha estudiado, Erika. Muñoz Silva. ¿Cómo determinar la presión arterial, doctor? Tiene que estar atento, Muñoz, Nilipu. Sí, es eso, solo que se corta. Ya, doctor, para determinar la presión arterial hay que tener algunas consideraciones antes primero de tomar la presión arterial, las cuales mencionó que era actividad física, consumo de fármacos, consumo de cafeína o energizantes, alimentos con composición sódica, consumo de alcohol, emociones y el síndrome de bata blanca en el caso de los niños. Antes de tomar la presión arterial tenemos que fijarnos en en la posición del paciente, cómo debe estar el paciente. El paciente debe encontrarse relajado, tranquilo, cómodamente sentado, los brazos ligeramente flexionados con el antebrazo apoyado sobre una superficie horizontal a la altura del corazón. ¿Sí? Para el registro de la presión arterial, bueno, como tenemos que tener en cuenta lo que son los ruidos de Korsakoff, ¿no? La fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 antes de tomar, ¿no? Para poder recordar, y la fase 5. La fase 1, que es la que representa la sístole, y entre la fase 4 y 5 a la diástole, ¿no? Antes de tomar la presión arterial también tenemos que tener en cuenta lo que es la calibración del equipo, que debe estar correctamente calibrado. La posición del paciente, que ya lo mencioné, la aplicación del manguito, que se debe dar sobre la flexura del codo, con la cámara de goma sobre la cara interna del brazo. Lo que es la aplicación del estetoscopio en la arteria braquial, claro, con la campana sobre la arteria braquial, de ahí lo que es ajustar el brazalete sobre ella, tomar lo que es el pulso radial al momento de insuflar, y la presión del manguito debe elevarse de 10 en 10 de milímetros de mercurio hasta que desaparezca el pulso radial. ¿Cómo determinamos la presión arterial sistólica? Debemos insuflar 20 a 30 milímetros de mercurio más en el momento en el que desaparece el pulso radial. La presión sistólica es el primer ruido que se escucha al desinflar, por así decirlo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta si el pulso radial reaparece a un nivel superior a la del primer ruido auscultable, deberá aceptarse la palpatoria como la presión sistólica. Para determinar la presión diastólica es el último ruido al desinflarse, pero hay excepción, creo que mencionó en los niños, en aquellas personas con insuficiencia aórtica, arritmias completas y estados hiperkinéticos. En estos casos se considera que la presión arterial diastólica como el momento del inicio de la atenuación de los ruidos. Y hay que tomar en cuenta también lo que nos mencionó por parte de la Asociación Americana de Cardiología, que debemos usar la campana del estetoscopio en personas con obesidad. Se puede tomar la presión arterial en el antebrazo con el estetoscopio sobre la arteria radial. En cirugías de mamas, quemaduras, no se debe tomar la presión arterial en el brazo. En lugar, se toma en la pierna, tomar la presión en ambos brazos también, determinar la presión arterial en 3 posiciones, sí, en decúbito, sentado y en bipedestación después de 3 minutos de estar parado, si no me equivoco. Y si se sospecha de hipertensión arterial, tomar 3 registros con diferencia de una semana. Creo que eso es todo. Listo, bueno, algo que es importante, ¿no? Recalcar acá. En todo paciente nosotros utilizamos lo que es la campana
del estetoscopio para escuchar el fenómeno de Korokov. Usted había mencionado que solo en los pacientes obesos. No es así, en todo paciente. ¿Listo? Listo, está bien, Snipers. Continuamos, doctorcitos. A ver, Orellana. Díganos, por favor, Orellana, ¿cuáles son las características del pulso Zeller y cuál es la diferencia con el pulso Magnus? En esencia sería, sería y como una montaña rusa, sería una diferencia de ascenso y descenso rápido. ¿Le explico la fisiología? Porque No, la se diferencia. debería insuficiencia valvular aórtica en todo caso para No, diferenciarlo. ¿cuáles son las diferencias entre un pulso Zeller y un pulso Magnus? Esa es la Un pregunta, ascenso y doctor. descenso rápido en cuanto a ¿Cuál? las ondas. ¿Cuál presenta ese ascenso y descenso? El Zeller con el Zeller ¿Y el Magnus? sería el comparado al normal. A ver, ¿qué nos dice Ortuño? Sería que, no sé, el Magnus tal vez indica lo que es un aumento del volumen de eyección, quizá. ¿Y el Zeller? En este caso también el Zeller se ve disminuido, el retorno venoso. A ver, ¿qué nos dice Parco? Bueno, doctor, creo que en este caso, como sería el pulso Zeller, a la vez tiene un rápido ascenso y a la vez un rápido descenso, y creo que el Magnus tiene más un descenso más lento, si me estoy equivocando tal vez. A ver, ¿qué nos dice Marifé Lorena? Doctor, en el caso de el Zeller y el Magnus, los dos tienen gran amplitud porque tienen mayor fracción de eyección, pero se diferencia el Zeller porque tiene mayor frecuencia. Es más rápido en frecuencia, un pulso más acelerado. Una característica. ¿Cuál es otra característica, Adrián? El pulso Zeller se podría clasificar como un tipo de pulso Magnus porque tiene también una amplia frecuencia, pero este va a ser como que el Magnus va a ser general con una amplitud alta, pero el Zeller va a ser como que a puntas picudas, que va a ser muy específico de una insuficiencia aórtica, por ejemplo, Bueno, a por ver, pero aumento de la fracción de ¿qué es eyección. lo que sucede en este caso? Ambos sugieren lo que es un incremento de la fracción de eyección. ¿Qué nos dice Pérez Tal vez, Chávez? doctor, sea la resistencia vascular, ya que en el pulso Zeller está disminuido esta misma. Y en cambio, en el pulso Magnus, o sea, no está persistente, por así decirlo, ¿no? Y aparte, el Magnus se da en embarazos, actividad física, estados hiperkinéticos, y el Zeller, pues, en insuficiencia aórtica, el ductus arterioso, ¿no? Bueno, cuando hablamos, ¿no? Ha estado más acertado su compañero. Ambos pulsos, doctores, son pulsos amplios. Sin embargo, la diferencia radica en que uno cursa con lo que es un incremento de la resistencia vascular periférica y otro no. En el otro existe disminución de la resistencia vascular. ¿En cuál existe reducción y en cuál incremento de la En el resistencia Zeller vascular? hay disminución. En el Zeller existe disminución, ¿sí? Y en el Magnus la resistencia se encuentra incrementada. Listo, doctorcitos. Bueno, doctores, les llamo lista. Ya saben, ¿no? Cuáles son sus notitas. Están allí. Todo lo que es rojo, 0. Todo lo que es amarillo, 10. Y aquellos que tienen la casilla verde, 20. Doctor, Atentos a una la pregunta. lista. A mí Adelante. no me llamó por segunda vez. Sí, no importa. Avan. Presente, doc. Presente, doctora C. Rebote. Presente. Arnes. Presente. Arraya.
Presente, doc. Parral, Presente, doctor. Barriga, Bilbao, Castellanos, Presente. Castellanos presente. Al final le puedo Asa. hacer una duda. Un segundito. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente, doc. Flores, Presente. Gamboa, Flores Navia, perdón. Presente. Gamboa, Presente. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez Alejandra, Gutiérrez Eddie, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Hurtado, Presente, doctor. Barra, Presente, doctor. Jaramillo, Presente. Loaiza, López, López presente. Luján, Presente, doctor. Márquez, Presente. Miranda, Presente, doctor. Miranda Arbeco, Presente, doctor. Montaño, Mundo Corre, Presente. Muñoz, Muñoz, presente. Nilipu, Presente. Orellana, Presente. Ortuño, Presente. Parco, Presente. Pérez, Pérez, presente, doc. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Sánchez, Ticona, Presente, doctor. Ticona, presente, doc. Rejón, Presente, doctor. Rico, Torrico, presente, doctor. Vaca Flores, Flores, presente, doc. Velarde, Presente, doctor. Vélez, Presente, doctor. Zambrano Sharon, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Garay, Presente, doctor. Vargas. Presente, doctor. Listo. ¿Cuál era su pregunta, Cristian? Doc, tengo dos. La primera, dentro de todas las preguntas que usted dijo, o sea, preguntó cuáles eran las patologías que producen la bradisfigmia. ¿Cuál era? Perdón. ¿Cuál dijo? Bueno, cuando hablamos de lo que es bradisfigmia, es importante, ¿no? Primero la definición. Disminución de la frecuencia de pulso en relación con la frecuencia cardíaca. Cualquier tipo de alteración obstructiva. Cualquiera, de cualquier tipo. Puede ser debido, por ejemplo, a la enfermedad de Kawasaki, puede ser debido a lo que es una arteritis. Podemos encontrar también la enfermedad de Takayasu, por ejemplo, la enfermedad de Monkeberg, la formación de trombos a nivel arterial, una tromboangiitis obliterante, etc. Cualquier tipo de alteración que sea capaz de producir obstrucción, ¿no? Algo importante, bueno, que ya hemos complementado el estudio. Nos faltaba estudiar frecuencia y nos faltaba estudiar simetría. Creo que ya ha quedado claro, ¿no? El pulso tiene que ser simétrico, ¿sí? Si tengo una frecuencia cardíaca de 70, todas mis arterias deben tener la misma frecuencia cardíaca. Dentro de lo que es el examen semiológico es importante realizar el estudio de la simetría de los pulsos. En caso de que nosotros no encontremos lo que es simetría en los pulsos, debemos pensar en este tipo de alteraciones obstructivas. ¿Sí? ¿Qué más, doctores? Mario, adelante. Perdón. Adelante, Cristian. Y la última mencionó las dos determinantes preponderantes del pulso, de la presión de pulso, la amplitud, porque nos dio varias, pero ¿cuáles dijo que eran las dos más Las importantes? principales.
volumen latido o fracción de eyección, que es lo mismo. Y esta a su vez se va a encontrar determinada por la fuerza de contracción ventricular izquierda. Esa sería una determinante. La otra determinante, que también es importante, la elasticidad de la estructura vascular arterial. ¿Sí? O dicho de otra forma, la resistencia vascular. ¿Listo? Gracias, Esos son los doctor. dos determinantes importantes. Adelante, Mario. Doctor, haciendo la lectura me di cuenta de que en realidad no comprendía bien lo que son los estados circulatorios hiperkinéticos. ¿Son aquellos que producen hipotensión o cómo se definirían? Bueno, cuando hablamos de estado hiperkinético, no necesariamente sugiere lo que es hipotensión o no necesariamente cursan con lo que es hipotensión, ¿sí? Como dice el nombre, hiperkinético, existe lo que es un incremento de la movilidad de la sangre. Cualquier tipo de estado que curse con incremento de la frecuencia cardíaca, que curse con lo que es un incremento de la fuerza de contracción ventricular izquierda. Una taquicardia es un estado hiperkinético, ¿sí? Un hipertiroidismo es un estado hiperkinético. La fiebre también es un estado hiperkinético porque la velocidad de la sangre en este caso incrementa. La anemia también, debido a la disminución de la viscosidad de la sangre. El embarazo también, debido a lo que es un incremento del gasto cardíaco. Entonces, cualquier tipo de estado fisiológico patológico que curse con lo que es mayor movilización, ¿sí? Mayor flujo de sangre, mayor frecuencia, por ejemplo, mayor expulsión, en este caso de volumen con cada contracción cardíaca, se considera un estado hiperkinético. ¿Qué más, doctores? Nada más. Para Gracias, mañana, doctor. entonces, ya saben, doctores, solamente a los primeros 4 estudiantes que levanten la mano para que nos expliquen lo que es pulso venoso, que es cortito. Y mañana arrancamos ya con el estudio de lo que es semiología de cabeza. ¿Sí? Semiología de cabeza, como les había mencionado con anterioridad, es amplio. Existe lo que es una gran cantidad de manifestaciones semiológicas. Es una zona, pero riquísima en lo que son manifestaciones semiológicas. Entonces, vamos a basarnos más que todo en el estudio de signos. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Marco, adelante. ¿Qué pregunta tiene? Doc, tengo una pregunta sobre el pulso alternante y el bigeminado. ¿Las Ya. diferencias solo sería el aumento de amplitud en el caso del bigeminado? Las alteraciones solamente se encuentran en lo que es la amplitud de pulso. Nada más. Ya, Doc, gracias. Natalia, adelante. Doc, disculpe, en la lista me puso falta y le dije presente. Es que, a ver, por eso les digo, doctores, sus camaritas, ¿sí? Cada vez que hablan se me activan las camaritas. Y como no les veo, Ortuño, ¿verdad? Sí, Doc. Listo. Listo, chicos, nos vemos entonces. Que tengan buen día. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, Doc. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doc. Igualmente.